SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Luciérnagas, de Ana María Matute. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 y murió en la misma ciudad el 25 de junio de 2014. Es la autora de, entre otras obras, la trilogía Los Mercaderes, cuyos dos primeros libros ya les hemos contado en Un libro, una hora, Primera Memoria y Los soldados lloran de noche. Es autora de Los Abel, Los hijos muertos, La torre vigía, Olvidado rey Gudú, Aranmanoz o Paraíso inhabitado, entre otras, y de un gran número de relatos y de cuentos infantiles. Fue Premio Cervantes en 2010. Luciérnagas fue finalista del Nadal en 1949, pero fue prohibida por la censura y quedó inédita hasta que en 1955 se publicó reescrita y con el título En esta tierra. En 1993, tras una cuidada y extensa revisión de la autora, reaparece en la versión primitiva y con su título original. Es una novela brutal, con unos personajes de una profundidad asombrosa. Es triste, desasosegante, pero a la vez hermosa y emocionante. Vamos allá. A los 16 años salió de Saint Paul, creyéndose el centro del mundo. Pero el mundo resultó distinto a todo lo que ella aprendió a temer o amar. Se llama Soledad, pero nunca nadie la llamó así. La llaman Sol. Entró en el colegio en octubre de 1927, con 6 años. Es muy tímida y le da vergüenza decir en voz alta la lección. Su hermano, al que ve durante las vacaciones, es un niño rubio, limpio. Se llama Eduardo. Solamente tiene un año menos que ella. Su hermano es más guapo que ella porque se parece a su madre. Sol termina su educación en Saint Paul el 15 de junio de 1936, con 15 años. Aún así, al cabo de aquellos 9 años, sigue sintiéndose insatisfecha, curiosa. En aquel tiempo hay muchas cosas que le despiertan interés, pero no encuentra respuesta a sus preguntas, ni para el amor ni para el odio. Su padre se llamaba Luis Roda y en aquella época contaría algo más de 40 años. Era dueño de unos talleres de fundición que constituían el patrimonio de los Roda desde hacía 3 generaciones. Era un hombre alto, delgado, pero de una gran fuerza física. Sol lo recordaba ágil, sanguíneo y violento, con la piel de un moreno cobrizo. Le parecía un ser contundente y tozudo. Recordaba su risa sana, fuerte, el olor a loción y tabaco que emanaba. Sol le pregunta muchas cosas, pero su padre nunca la toma en serio. La coge con su mano grande y morena por el cuello, levanta su cara hasta él y le dice que tiene los mismos ojos que él, pero que ella es una princesa y que cuando cumpla 18 años le comprará un vestido de estrellas y dará un baile en su honor. Pero el futuro, por ahora, pertenece a Eduardo. El hermano de Sol es ya un muchacho serio y callado, frío. Estudia en los jesuitas. Inútilmente, durante las vacaciones, Sol intenta acercarse a él, pero hay algo impalpable, como una helada cortina que los separa. Eduardo es huraño. No demuestra un interés excesivo más que por los caballos. La madre de Sol es rubia, hermosa, respira serenidad. Se llama Elena, viste impecablemente y es dulce, alta, armoniosa. Eso sí, Sol descubre un día que no es muy inteligente. Los suspensos de Eduardo entorpecen los proyectos de veraneo de la familia porque el chico debe estudiar durante las vacaciones para poder examinarse en septiembre. Luis Roda encuentra la solución en un profesor de matemáticas que da clases particulares durante los 3 meses de verano. Se llama Ramón Boloix. Luis Roda decide mandarle al campo a estudiar a casa de la abuela, vigilado por ese profesor. Sol va con ellos. En el norte, la madre Elena posee una hermosa finca donde la abuela vive sola todo el año. Ramón Boloix es un hombre de aspecto sencillo, con la voz gratamente queda. Tiene unos 40 años. La casa de la abuela, enorme en plena naturaleza, está a 1 kilómetro del pueblo. Dentro de la casa hallaron a una anciana menuda, blanca y negra, que les besó sin efusión. Inmediatamente, Sol comprendió a quién se parecía Eduardo. Aquella fría mirada de los ojos azules, aquella dureza en la boca egoísta, bella. También la abuela lo notó. Eduardo y Ramón Boloix se alojan en el ala opuesta a la de la abuela. A Sol, en cambio, la introduce en sus habitaciones. Sol tiene la sensación de una especie de secuestro.
La abuela no le permite salir sola ni siquiera al jardincillo adyacente. La tiene constantemente a su lado, obligándola a leer en voz alta, a hacerle compañía, a rezar. Una tarde, a la hora de la siesta, la abuela duerme y desde la ventana, Sol oye el ruido del agua cayendo del caño de la fuente hasta las piedras y desea escapar, deslizarse al suelo y huir al campo y correr sin parar. Desde aquel día, aprovechando la siesta de la abuela, se escapaba de casa. Hablaba con los jornaleros, con las criadas. Eran una gente simple pero llena de picardía. Poco a poco sus excursiones se hacían más largas y la abuela llegó a darse cuenta. Pero fueron inútiles sus regañinas y prohibiciones. Ya no había nada que las retuviera. Y la anciana no se lo perdonó. De este modo nació su amistad con Ramón Boloix. Eduardo estudia únicamente durante las mañanas y el resto del día el profesor queda libre. El profesor se va al bosque con unos zapatos blancos de lona y una caja de acuarelas bajo el brazo. Sol, en sus paseos, empieza a encontrarse con él cada vez con más frecuencia. La conversación de Ramón Boloix, suave y levemente teñida de amargura, la atrae. Le impresiona la sensación de soledad que emana de aquel hombre. Además, con Ramón Boloix las preguntas sí que tienen respuesta. En pleno bosque, Ramón se sienta sobre una piedra y saca sus carpetas de colores. Ella se instala detrás de él, viéndole embadurnar grandes láminas de papel blanco. En aquellas ocasiones, Ramón parece rejuvenecer. Una tarde se ennegreció el cielo inesperadamente. Sol y Boloix echaron a correr bajo las primeras gotas de lluvia hacia la casa. Como ella se retrasaba, Boloix la cogió de la muñeca. Desde su ventana, la abuela les vio llegar. Mojados por la lluvia, con las manos unidas, reían alegremente. Aquella misma noche, se encerró a solas con ella y le habló con ojos brillantes de cólera. La abuela le prohíbe volver a salir con Ramón, pero Sol no hace caso. Precisamente desde entonces se siente atraída de un modo especial por aquella amistad, tal vez la única escogida por ella. No comprende qué podía haber de malo en su amistad con el profesor, pero aquella amistad es destruida de un modo sencillo y decisivo. La abuela obliga a Sol a volver a Barcelona pocos días después. El día que se va, Ramón Boloix va a la estación, estrecha la mano de Sol con fuerza y antes de que ella pueda decirle nada, desaparece entre la lluvia y la blanca nube de vapor de la locomotora. Así, con 16 años inquietos, ignorantes y un extraño acordeón de libros mal atados en el que parecía empaquetar toda su infancia, hojeando pensativamente su cuaderno escolar, le sorprendió el estallido de la guerra. Luciérnagas es una obra que trata de la corrupción de la inocencia y del tránsito de la adolescencia a la madurez. Es una novela de formación que cuenta la evolución psicológica de Sol, una adolescente de clase acomodada que ve cómo su entorno familiar y social se descompone y destruye bruscamente con el estallido de la guerra civil. Tiene una estructura tripartita que se corresponde básicamente con el esquema iniciático propio de la novela de formación, en 3 fases: partida, iniciación y regreso, con un lenguaje narrativo que se aproxima mucho al lenguaje poético, en el que abunda una adjetivación sensorial, metáforas, símbolos y rítmicas repeticiones semánticas y sintácticas. Sol sabe que el solar de al lado amanece lleno de cadáveres, que hay charcas viscosas en algunas calles, manchas temblorosas de sangre, y es frecuente, casi cotidiana, la noticia de algún amigo muerto o huido. Desde hace 2 días su padre permanece totalmente oculto, nervioso, fuma un pitillo tras otro en su habitación, tiene miedo. Sol empuja la puerta de su habitación y entra sin llamar. Le encoge el corazón la boca de su padre, aquellos labios duros con un temblor contenido apretando el cigarrillo. Se acerca y apoya la cabeza en su brazo. Nota el olor de su cuerpo, su calor. Supo de pronto que tenía que decirle algo, explicarle lo que le gritaba dentro del pecho, pero no podía y se estremeció. De improviso tuvo la sensación de que debía ahorrar tiempo, que algo se precipitaba en torno a ellos dos. Debía darse prisa en hablar con él de todo lo que guardó durante años en sí misma y no sabía decir. Aquella misma noche, poco después de acostarse, llegan unos hombres en su busca. Su padre lleva puesto su pijama y no le dejan vestirse. Dice que volverá pronto, se calza rápidamente las zapatillas y se echa encima un batín. Los hombres dicen que es para interrogarle y repiten que volverá pronto. Sol se da cuenta de que algo se rompe definitivamente. Elena de pronto se abraza a su marido y nadie dice nada. Entonces Sol notó violentamente cuánto amaba a su padre, más aún que a sus propias manos, que a su propia voz.
No se atrevía a gritarle a su madre: «No le dejes ir, no permitas que se vaya. No volverá, no le dejes ir, es papá. Es el que compraba las bicicletas, el que tenía los ojos de niño, no le dejes ir». Confusamente, Sol cree oír que Elena dice algo o suplica algo con voz débil. Eduardo, a su lado, pálido, tiene los ojos muy abiertos. Tampoco dice nada. Los hombres abren la puerta de la calle y salen. De pronto, Sol se precipita hacia su padre y va a besarle la mano. Una mano de venas hinchadas. La nota mojada y fría y le deja en los labios un gusto salado que no pudo jamás olvidar. Alguien encontró y reconoció en la cuneta de la rabasada a Luis Rodá de madrugada, muerto a balazos y con las zapatillas perdidas. Sol se siente sacudida por un vértigo extraño. Tiene de pronto conciencia de que dentro de ella algo se ha desquiciado, algo irremediablemente ha sucedido que trastorna el curso de su vida. Un mundo ha concluido. Han muerto los veranos junto al mar, la risa sana y brusca, la palabra princesa, las promesas para cuando crezca. ¿Dónde habrían ido a parar sus horas de trabajo, sus preocupaciones pequeñas y cotidianas, sus proyectos? Aún estaban sus trajes colgados en el armario, bamboleándose cuando se abría bruscamente. ¿Qué se hizo de sus recuerdos, de sus secretos? No murió solo su cuerpo. Los días continúan uno tras otro. Sol, desde la terraza, ve arder los templos, la ciudad emborronada por grandes resplandores rojizos. 2 veces llegan patrullas de hombres que registran el piso. Lo rompen todo con la culata de los fusiles. Cede el verano, luego el otoño. Los talleres de fundición son colectivizados. Eduardo se convierte en un jovencito de 15 años, muy alto para su edad, tan alto como su padre. Pasa la mayor parte del tiempo tumbado en la cama, leyendo. Es el primero de la familia en salir a la calle. Vuelve con libros gruesos, en rústica, con portadas chillonas que apila en su cuarto. Sol le ve leer con avidez. Por alguna razón, hay momentos en los que Eduardo casi parece feliz, hasta que empieza a salir de noche, a pesar de los ruegos e incluso las órdenes de su madre. Entró el invierno. Eduardo volvía a las 8 o 9 de la mañana, pálido y ojeroso, pero con la mirada resuelta, brillante. A veces, viendo llorar a su madre, le decía: «No te preocupes, lo que hago es lo mejor para mí. Yo sé bien lo que me conviene». A veces, aunque poco, Eduardo lleva dinero en los bolsillos. Sol no imagina de dónde puede sacarlo. Poco a poco el piso se llena de una paz gris, antinatural. Eduardo apenas aparece por allí. Elena y Sol casi viven solas con María. También la ciudad parece más sosegada. Los incendios mueren y el sol va bebiendo el rojo de las banderas. Elena envejece de un modo rápido, cruel. Cree descubrir un anticipado instante de vejez en la mirada de sus hijos. Empieza a hacerse preciso salir fuera de la ciudad, a los pueblecillos en busca de alimentos. La ciudad es pobre, está despojada. El hambre deja su sombra viscosa como una gran mancha siniestra. Elena aprende a cambiar por un saco de garbanzos objetos de valor. Solamente a una cosa no se acostumbra: a las ausencias de Eduardo. Abatida también, descubrió el vacío que las separaba de Sol, la gran ignorancia que la una tenía de la otra. Era tarde, sin embargo, para empezar de nuevo. A veces, mirando a su hija, pensaba que dio a luz un ángel puro, transparente, y se veía incapaz de hablarle de su dolor oscuro, terreno. Llega el invierno. Sol siente una honda indignación por lo que es su propia vida, su juventud. No se pueden tener 18 años para ir escondiéndose, escapando a esas balas perdidas en las esquinas, alistándose a la humillación de una cola para poder comer. El hambre es humillante. En casa el piso parece barrido por un viento despiadado. Aprenden a vivir con lo estrictamente indispensable y todo ahorro parece pequeño. Una cama, una mesa y una silla únicamente en su cuarto, antes cálido y confortable. Sol, en aquellos días, se da cuenta de que no tiene ni tuvo jamás un amigo. Sus zapatos estaban destrozados y ante la imposibilidad de comprarse otros, llevaba unas viejas sandalias veraniegas, inadecuadas a la estación, que le daban un aire infantil. Y empezó a sentir cierta vergüenza por sus manos demasiado blancas, que escondía en los bolsillos del abrigo, y por el tono apacible y quedo de su voz. Un día llega un individuo con una orden firmada por el comité de la fundición de Luis Rodá. Como el piso es grande y espacioso, demasiado para 3 mujeres y un muchacho, se les obliga a alojar en él a una familia de refugiados madrileños.
Elena no emite una sola queja, pero aquella noche llama a su lado a Sol y a María y las tres se recluyen con los escasos muebles más apreciados en las habitaciones posteriores. Los refugiados son dos mujeres, madre e hija, que instalan sus cachivaches en el comedor y en el antiguo despacho de Luis. Se instalan ruidosamente, gritan, se dicen cosas gritando de una habitación a otra, ríen o disputan. Sol las contempla con curiosidad un tanto divertida. Pero una vez instaladas, molestan mucho menos de lo que imaginaban. Poco a poco, Sol va conociendo a las dos refugiadas. La chica tiene 19 años, es una muchacha morena, cetrina, de piel hermosa y facciones vulgares. Viste generalmente un mono azul porque está empleada en una fábrica de material de guerra. Lleva el cabello largo hasta los hombros, negro y reluciente. A juzgar por los gritos de la vieja, se llama Cloti. Cloti a menudo volvía tarde. Incluso a veces, como Eduardo, no llegaba siquiera. Al día siguiente, explicaba a gritos a su madre que había pasado la noche en el Hotel Colón, con las juventudes, como ella decía. La vieja, pese a tararear mientras cocinaba canciones que hablaban de libertad, se intranquilizaba con estas ausencias y despotricaba contra el amor libre que defendía a su hija. Sol necesita saber cosas de aquella chica. Su vitalidad desbordante le fascina. Las vidas de Sol y de Cloti transcurren separadas y apenas se cruzan alguna palabra al encontrarse. Cloti pertenece a las Juventudes Socialistas Unificadas, gracias a lo cual consiguió su empleo y dispone de un nutrido racionamiento que entre su madre y ella devoran ávidamente cerradas en su habitación. Pasa el tiempo, 1 mes, 2, y llega la Navidad. Nadie la celebra, todo es tristeza. Elena no puede dejar de llorar y de pronto se oyen unos sollozos ahogados. La vieja refugiada se acerca llorando. Elena se levanta enjugándose las lágrimas y se acerca a la puerta. Es extraño, pensaba, cómo consuela el dolor de los otros. La vieja estaba quieta, intimidada, con la cara entre las manos. Hasta aquel momento vivieron distantes, dándose la espalda. Elena se dio cuenta, con angustia, de que deseaba, de que le era preciso ver llorar a alguien. Y se quedó mirándola. Entonces la vieja se aproxima y empieza a hablar, y le cuenta toda su vida. Una confusa mezcla de tristezas pasadas, hambres viejas y miedos presentes. Cuando Cloti llega poco después, encuentra a su madre en plena confesión y se enfada y le dice que se deje de monsergas. Discuten. Cloti se encierra en su cuarto dando un portazo. Su madre sigue hablando hasta que inesperadamente Cloti entra en la habitación. Lleva debajo del brazo una botella de champán. Mira a Sol como si la viese por primera vez. Sol se da cuenta de que Cloti y ella sienten la una por la otra una curiosidad recíproca. En un momento, Cloti arrastra a Sol a su habitación y cierra la puerta con llave. Del armario saca otra botella, galletas y chocolate. Hacía tiempo. No gustaba el sabor del chocolate. A medida que comía sentía una vergüenza íntima, profunda. No por Cloti, sino por sí misma. Cloti le dice que la tiene que espabilar y empieza a contarle cosas. Le dice que a menudo va al Hotel Colón y allí aprende muchas cosas, paseándose por sus largos pasillos con un pijama de seda. Sol la escucha atentamente, absorbe sus gestos. Cloti le habla de sus hermanos, le dice a Sol que es una inocente, una desgraciada. Desde aquella noche nace entre Cloti y Sol una extraña amistad. Cloti le habla siempre con un airecillo protector lleno de áspera ternura. Sol no siente por ella cariño, pero sí una gran curiosidad y una cierta compasión inexplicable. Poco tiempo después, Elena y Sol se enteran de que la cuñada y los sobrinos de Cloti llegarán en breve. Se ha quedado sin casa por culpa de los obuses. Sol dice que van a estar muy apretados y Cloti le contesta que tendría que haber vivido amontonada y así sabría lo que es un cuarto pequeño. La entrada de la cuñada con sus hijos es ruidosa. El niño más pequeño llora con fuerza agarrado al cuello de su madre, que es una mujer alta, delgada, de boca amarga y ojos muy negros. Cuando se sacó el pecho para tapar la boca del niño, Sol vio una forma flácida, con la punta color cuero reseco, como una bolsa medio deshinchada, alargada y colgante. Una vena muy azul lo surcaba, dándole un aire de sufrimiento palpable, vivo. Se instalan amontonadamente, todos, excepto Cloti, en la habitación de la vieja. Los niños corren persiguiéndose por las habitaciones, entran sin cuidado en las de Sol y la de su madre y especialmente se enamoran del cuarto de baño. Es la primera vez que ven uno. Llega un momento en el que a Sol se le hace imposible quedarse en el piso. Muy a menudo, siguiendo el ejemplo de Eduardo, comienza a salir de casa en cuanto se viste. En la calle, respira hondo y camina sin rumbo por los alrededores. Una tarde, Sol se encuentra inesperadamente con su hermano. A Sol le parece que hace años que no se ven.
Eduardo está más delgado y sus facciones se han agudizado. Una leve pelusa rubia le puebla las mejillas sobre el labio. Eduardo la coge por el brazo y avanza a su lado. Le pregunta si tiene mucha hambre. Sol apoyó la cabeza en el hombro de su hermano y sintió una lágrima inesperada resbalándole hacia la sien. Eduardo la miró de frente y la abrazó con fuerza. Era la primera vez que lo sentía humano, próximo. Anda, no llores. Ven conmigo. Te llevaré a un sitio donde podré darte algo de comer. La lleva ciudad arriba, hacia el Tibidabo, a una barraca que es su refugio. Le explica que tiene provisiones. En ella, además de ser el punto de reunión, vive un muchacho llamado Chano. En improvisadas cuevas en el Tibidabo viven gentes que huyen de los bombardeos, anidadas como animales, resguardándose con jirones de estera y cañas secas. Cuando llegan, la noche está ya muy próxima. Alguna que otra hoguera enrojece levemente el paisaje, desnudo y mísero. La barraca es pequeña y frágil, construida con ladrillos viejos, latas oxidadas y cañas. Eduardo aparta los maderos que protegen el agujero de la puerta y entran. Huele a suciedad, a frío y a hierbas mustias. Sol se sienta. Eduardo manipula entre los sacos y los cajones que casi llenan todo el reducido espacio. De pequeñas trampas y lugares muy ocultos saca chocolate, pan y una lata de carne en conserva. Desdobla la navaja y se la entrega a Sol. Con el plato en las rodillas, Sol come ávidamente. Cuando acaba de comer, le pregunta cómo ha conseguido tantas cosas. Eduardo le contesta que saqueando los almacenes de víveres. Le dice que lo hace con sus amigos. Sol le pide que le cuente todo. Eduardo le dice que es largo. Sol descubrió en sus ojos, en su boca, una frialdad acerada. Con los párpados casi cerrados, adquiría una expresión amuñecada, rígida. Apenas tendría 17 años, pero su rostro le recordaba las caras de los enanos en su angustiosa mezcla de infancia y vejez. Eduardo se inclinó hacia ella y por vez primera habló largamente con su hermana. Le empieza contando que su padre le fue a buscar una vez al colegio y le llevó a cenar a un viejo restaurante de la Plaza Real, donde iba muy a menudo el abuelo. Entraron a un comedor privado y allí Luis Roda le habló largamente del abuelo y luego le dijo, apretándole la muñeca: «Hoy más que nunca debemos defender todo esto». Pero la vida que con tanta emoción le describía su padre a Eduardo le repugnaba. La familia, que tanta importancia tenía para su padre, no significaba nada para él. Las perspectivas de vivir continuando a su padre le aterraban. Luego, Eduardo le cuenta a Sol cuando fue con su madre a reconocer el cadáver de su padre, y cómo todo cambió, cómo empezó a leer y cómo empezó a atreverse a salir y a meterse en bares y beberse un vino. Un mundo nuevo se abría ante sus ojos. Poco a poco se vio impelido hacia aquellos seres, hacia aquel vivir al día que le agradaba. Surgía en él un ser nuevo, vagabundo, indolente, incapaz de sentir ni amor ni odio. Aquella vida a la deriva, sin porvenir ni pasado, le atraía porque no exigía nada a cambio. Pronto se acostumbró a las violencias. En ocasiones entabló fugaces amistades con muchachos de su edad o algo mayores, golfillos, muchachos sin profesión ni techo seguro. Día tras día, la ciudad fue apagándose. Únicamente los bombardeos rompían la monotonía. Se acostumbró a ver muertos tras los bombardeos. Cuando llegó el hambre, Eduardo se dijo que para él aquello no podía existir y decidió hacer algo. Sabía que existían y dónde estaban algunos depósitos de víveres formados por las organizaciones militares y sindicales. Su plan era arriesgado, había mucha vigilancia, pero un día se atrevió. Se coló en uno de ellos por una ventana, arriesgándose muchísimo. Una vez dentro, vio muchas cajas de madera, sacos y bidones de aceite. Bajó unas escaleras y escuchó unas voces apagadas. Eran dos muchachos, algo mayores, que metían cosas en un saco, alumbrándose con una linterna de bolsillo. Le descubrieron y empezaron a pegarle salvajemente. Le arrancaron una cadena de oro con una medalla. Uno de ellos se llamaba Chano y el otro era un chico muy delgado que se llamaba Daniel. Cuando Eduardo empezó a defenderse, los carabineros les oyeron y les cogieron. Les dieron una paliza aún mayor, a los tres. Les sacaron a rastras hasta la callejuela vecina y allí les dejaron tirados. El que peor quedó fue Daniel. Entre Chano y Eduardo lo llevaron a su casa y luego Chano y Daniel estuvieron un rato juntos, como si fueran amigos. Durante toda la noche tuvo pesadillas referentes a Daniel y a Chano. Estaba inquieto, desasosegado de ánimo y de cuerpo.
Las marcas de las correas se inflamaban en su espalda y tuvo que dormir boca abajo para no lastimarse con la sábana. Al día siguiente se levantó muy temprano. Mientras se vestía, daba vueltas a una idea fija. Enseguida se encaminó a casa de Daniel. Cuando Daniel volvió la cara hacia Eduardo, la sorpresa se reflejó en sus ojos. Eduardo le propuso enseguida unirse a ellos. Daniel le habló por primera vez de sus hermanos, Pablo, que era comisario político, y Cristián, que estaba en la cárcel. Eduardo ayudó a Daniel con las curas y luego fue Daniel el que frotó con vinagre las heridas de Eduardo. Desde aquel instante se inició entre Eduardo, Daniel y Chano una amistad, o mejor, una sociedad capitaneada con indiscutible acierto por Daniel, que tenía apenas 17 años, pero su astucia y habilidad superaban la experiencia de otros mayores. Se dedicaban a toda clase de raterías. Chano adoraba a Daniel como a un dios. Los tres muchachos se reunían a planear los golpes en la barraca de Chano. Sol le miró. Sentía por él, tras su largo relato, un acercamiento, una comprensión que antes nunca se había producido. Aquello que les acercó en medio de la calle se le heló dentro. Insensiblemente, antes de oírle hablar de su padre, del mundo huido, algo cálido la envolvió como una ola de recuerdos insospechadamente vivos. La situación económica se hace insostenible. Sol ve a su madre cada vez más hundida en el pasado. Un día, Sol va a la habitación de Cloti y le dice que necesita trabajar. Cloti le contesta que no es fácil, y menos si no pertenece a las juventudes. Pero una noche, Cloti la llama al volver de trabajar y le dice que en la escuela a la que va ella por las noches hacen falta maestros porque todos se han ido al frente. Sol le contesta que ella no es maestra, pero Cloti le dice que ellos le darán el título, que el director es amigo suyo. Le cuenta que no ganará mucho, pero que le darán un carnet y unos vales para que vaya a un comedor gratis. La noticia satisface a Sol y al propio tiempo la llena de un vago temor. Los días restantes, Cloti está preocupada, meditabunda, empalidece. La noche que van a ir a ver al director de la escuela, Cloti le cuenta a Sol que está embarazada. Sol siente una rara vergüenza inexplicable. Asomarse al alma de los otros, escuchar confesiones, le producía siempre una sensación turbadora, un raro pudor que íntimamente la replegaba en sí misma, deseando hacerse sorda, ciega, ignorante. Cloti dice que una compañera del trabajo le ha hablado de una vieja, pero Cloti tiene miedo. Se le llenan los ojos de lágrimas. Sol siente el corazón pequeño, encogido. Un gusto amargo invade su boca. Luego Cloti añade que a pesar de todo siempre será de los de abajo. Se van a la escuela. Cloti le cuenta por el camino que el director fue voluntario al frente y que allí perdió las 2 piernas, pero que tiene un buen puesto y que no le falta nada. Cuando le pregunta la edad, Cloti le contesta que Ramón Bolois tiene más de 40 años. Enseguida Sol le pregunta si le ha dicho su nombre al director y Cloti dice que sí. Ramón Bolois estaba solo en su despacho. Al entrar, lo vieron inclinado a la mesa. La luz de una lámpara caía de lleno en sus manos, extendidas sobre el tablero. Sol se aproximó a él. Ramón levantó la cabeza y la miró. Sol, dijo con sonrisa dulce. Sol, supongo que te acuerdas de mí. Están mirándose un instante, callados. Ramón conserva su tristeza desvaída, la intensidad de sus ojos negros, aquella voz suave y tranquila. Cloti se va. Ramón le pide a Sol que le hable de ella, de lo que hace, de cómo vive, y le dice que la ha recordado muchas veces. Sol le cuenta todo mientras Ramón juega con una regla. Luego, Ramón la mira de frente con aquella sonrisa blanca, bella, que a Sol tiempo atrás le gustaba contemplar. Ramón comienza a hablar de aquellos días que pasaron juntos. Su voz se hace amiga, melancólica. Sol se siente ganada por ella. Le provoca una tibia esperanza de no sabe qué. Lleva mucho tiempo sin experimentar un sentimiento parecido. Otra vez, como años atrás, siente cerca la amistad de aquel hombre, su confianza, pero ya no sabe ni alegrarse, tiene miedo. Luego, Bolois habla de su trabajo y le dice que necesita un ayudante. Extiende los brazos hacia las muletas y se incorpora pesadamente. Vivo aquí mismo, le explicó Ramón. Ven si quieres, guardo alguna cosa que quizá te guste ver. Sus muletas chocaban desagradablemente contra el suelo. Sol le miró no sin sorpresa. Qué viejo estaba. Entran en la pieza contigua. Allí hay de todo.
un fragmento de retablo antiquísimo y figuras de santos ángeles y dragones llenos de repliegues y purpurina. Ramón tiene los hombros levantados a causa de las muletas, lo que le hunde la cabeza, vencida como por una fuerza arrolladora. Le dice que vuelva en 2 días. Sol le da las gracias. Ramón se encoge levemente de hombros. Sol sale de allí y se dirige hacia su casa. Una alegría pequeña, tenue como una lucecilla, se enciende dentro de su pecho. A los 2 días, Ramón le entrega el carné sindical y un taco de tickets para un comedor público. Noche tras noche, Sol va a la escuela. Su trabajo es sencillo y monótono. Corrige cuadernos, lleva al día las listas de los alumnos o prepara cuestionarios. Ramón la trata con deferencia y dulzura y ella siente hacia él un agradecimiento un tanto amargo, inexplicablemente doloroso. Ramón Voloix seguía siendo el amigo bondadoso y comprensivo de aquel verano que ahora parecía tan lejano. Muchas noches, después de que los alumnos se marchaban, la retenía con cualquier pretexto. Pasaban a la habitación contigua, al despacho, y tras concluir el trabajo, el propio Ramón, con ilusión pueril, preparaba unas tazas de té. Junto a la chimenea encendida, charlaban largamente. Una noche encuentra a Ramón triste y silencioso. Al quedarse solos, Ramón se dirige hacia la puerta del gabinete contiguo. Sol le sigue. Los ojos pequeños y brillantes de Ramón Voloix están fijos en ella. Sol piensa que Ramón está cansado y dice que se va. Él dice que es normal que no quiera estar con un inválido, y ella le pone una mano en el hombro. Algo nuevo surge de pronto entre los dos, pero es algo triste. Sol se ve de nuevo sola. A la noche siguiente siente una extraña timidez frente al fuego. Nota la sombra de Ramón cayendo sobre su espalda. Lo siente inclinarse, torpe. Nota su mano acariciándole el cabello, suave. Después, aquella mano se detiene en su hombro. Sol se vuelve hacia Ramón y se encuentra con su mirada fija, dura. Sol se arrodilla ante él, contempla aquella mano y súbita, inesperadamente, su visión le produce repugnancia al tiempo que una rara ternura intenta abrirse paso. Volvió la cabeza hacia él. Los ojos de Ramón estaban quietos, sin brillo. Sin que tuviera tiempo de apercibirse, Ramón inclinó su cabeza besándola. Con aversión profunda, intentó eludir su lengua viscosa, su saliva. Sentía resbalar sobre su cuerpo aquella mano y le pareció que crecía monstruosamente en peso, en calor, envolviéndola totalmente. Brusca se apartó de él cuanto pudo. Se oyó el golpe seco de una muleta al caer. Sol se incorpora, rápida. Los ojos y la boca entreabierta de Ramón le repelen. Se pregunta qué tiene que ver con el amor, aquel manoseo pesado, grotesco. Ramón le dice que no tenga miedo. De pronto siente como si Cloti la mirara desde el pozo negro de sus pupilas. Un raro instinto le dice que Ramón es el culpable de lo que le pasa a Cloti. Ramón se aproxima y con los hombros sobre las muletas parece un muñeco colgado, espantosamente risible. Sol se dirige a la puerta. Al salir, nota materialmente sobre su nuca el espesor del silencio. Nunca más volveré. No volveré a verlo, decidió. Precipitó el paso, bajó las escaleras y salió a la calle. Afuera, el frío mordiente la envolvió. Su corazón parecía tranquilo, casi apacible. Se acercó la mano al pecho para sentirlo. Dios, se dijo, no me gusta vivir. La extraordinaria capacidad descriptiva de Ana María Matute, la belleza de su lenguaje, aunan en Luciérnagas para transmitir esa sensación asfixiante que corroe el alma de los personajes, atenazados por la angustia y el miedo, consecuencias de la experiencia traumática de la Guerra Civil, cuyas secuelas iban a marcar a partir de aquí definitivamente la trayectoria narrativa de la autora. Además, esta guerra fratricida puede ser interpretada también como una nueva reelaboración del relato bíblico de Caín a través de los sucesos cruentos con que la marea bélica fractura la sociedad barcelonesa, símbolo de la sociedad española. La primera vez que Eduardo y Daniel se hablaron, Daniel ya era una criatura raquítica de ojos bizcos y largos cabellos negros que le poblaban suciamente el cogote. Daniel creció débil, pero aquel invierno parece no aguantar más el frío mojado, destilando manchas parduzcas en las paredes. Escupe sangre. Cuesta caro trampear con la miseria año tras año. Tiene fiebre y se queda en la cama. Le duele el pecho, la garganta, hasta el fondo de los ojos.
Su hermano Cristian, que ha salido de la cárcel gracias al otro hermano, Pablo, se acerca a veces y le coge la mano a Daniel y le pregunta cómo está. Cristian piensa que de esta no va a salir. Sol avanzó por la calle oscura hacia su casa. Detrás quedaba la escuela roja, con el hombre de las piernas partidas, con su silencio humillante. Al entrar en el piso vio luz en la habitación de Eduardo, lo que le extrañó. Tal vez está enfermo. Inesperada, la puerta se abrió y Eduardo se adelantó a llamarla. Eduardo está muy pálido. Le cuenta a Sol que cree que su amigo Daniel ha muerto. Le dice que tiene un miedo espantoso a la muerte. Le pide que le acompañe a casa de Daniel. Y Sol le contesta que si es tan importante para él, le acompañará. Sobre las 12 llaman a la puerta de casa de Daniel y Cristian va a abrir. Eduardo y Sol entran. Cristian les dice que Daniel se está muriendo. Cristian es delgado y lleva un jersey de cuello alto. Sol ve su silueta oscura, su cabello despeinado y lleno de anillas. Eduardo entra en la habitación de Daniel, que está cubierto por una sábana y una manta sucias, hundido en la almohada con la ancha boca como partiéndole la cara. Daniel mira al techo con una mirada demasiado abierta que parece escapar de sus ojos, patética e inexpresiva. No contesta al saludo de Eduardo ni vuelve los ojos hacia él. Respira con gran fatiga y tiene alrededor de los labios unas manchas oscuras, viscosas. Eduardo se inclinó hacia él. El corazón le golpeaba el pecho. Un miedo terroso, húmedo, le invadía a grandes oleadas. No era posible que así, tras la esquina de un día cualquiera, desapareciesen para siempre la descarada sonrisa de Daniel, sus palabras, sus deseos. De pronto, Daniel mira a Eduardo y le pide que vaya a buscar a Chano. Eduardo parece no entender. Daniel respira con fatiga. Sol sacude el hombro de su hermano y le dice que vaya, que ella le esperará allí. Eduardo se da la vuelta y sale de la habitación. Cuando Cristian entra en la habitación de Daniel, ve a Sol y le pregunta quién es. Sol mira a Cristian. Los ojos de Sol son claros y brillan, transparentes. El cabello le cae lacio hasta los hombros. Es una criatura delgada, flexible, de largo cuello y labios anchos, extrañamente dulces. No es bella, pero hay algo en su mirada, en la expresión de su boca que transparenta una soledad casi dolorosa. A Cristian le desagrada su mirada. No le gusta sentir fijos, lentos aquellos ojos sobre los suyos. Algo flota en el ambiente, irreal y eléctrico, que le mantiene en tensión. Cristian decide avisar a su padre, que sigue metido en su mundo, traduciendo del latín, encerrado en su despacho. Cristian entra y le dice a su padre que Daniel se muere, que no llegará a mañana. El anciano le miró estupefacto. Cristian repitió sus palabras. El viejo se asustó. Era lo que Cristian esperaba, lo único que a su juicio hizo el viejo durante toda su vida, asustarse y no llegar nunca a tiempo. Se incorporó con gesto tembloroso, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Luego, bruscamente, con rara energía, salió de la habitación. Poco después, Cristian oye a su padre hablando con Daniel. Tiene a Sol frente a él. Se le hace insoportable su presencia, su juventud, aquel gesto replegado de animal dócil y salvaje a un tiempo. Cristian tiene la tentación de echarla de la casa, pero lo único que hace es preguntar por qué le ha llevado allí Eduardo. Ella sonríe tenuemente, dice que solo le ha acompañado, nada más, que Eduardo no se atrevía a ver él solo como moría su amigo. A Cristian le parece que la muchacha inicia un gesto de marcharse y la retiene. Se miran de frente otra vez. Cristian le pide que se quede hasta el final. Sol asiente con un gesto. Y Cristian le da las gracias. Saca una botella de detrás de unos libros y ambos salen al rellano, bajo la claridad casi espectral de la claraboya. Se sientan en los escalones muy juntos, de modo que sus rodillas se tocan. Extrañamente intimidados, beben coñac en silencio por turno. No hablan. Algo ha cambiado de pronto. Sol sentía que algo iba envolviéndola como un soplo tenue, intenso. La proximidad de aquel muchacho, la soledad que emanaba su cuerpo, le atraían de un modo desconocido. Apenas hacía unas horas se ignoraban, y ahora estaban desesperadamente cerca, sacudidos por la misma angustia de no poder vivir. Sol lo sabía. Sol ve los ojos de Cristian clavados en los de ella con una atención ávida. Cristian empieza a preguntarle cosas. ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir? A Sol sus precipitadas preguntas no le parecen absurdas. Empieza a hablar de su madre, de su padre, de los años distantes, hermosos y de aquel tiempo duro.
Le habla de Cloti, de Ramón Bolois y de su escuela. Le dice que no quiere volver a ver a nadie. Cristián la escucha atento, con mirada fija y un tanto dura. Sol tiene la sensación de que él la comprende. Aunque no vuelvan a verse nunca, están ya ganados por una extraña complicidad, por una difícil paz descendida de no saben qué cielo. Cristián coge la mano de Sol y la aprieta entre las suyas. Son unas manos cálidas y tersas de largos dedos. Y ahora es él quien le cuenta su historia, su vida en la cárcel, sus miedos. Sol está quieta mirando sus manos enlazadas, escuchándole, hasta que Cristián empieza a llorar. Sol roza su cara con la mano y siente sus lágrimas silenciosas. La cabeza de Cristián se apoyaba en la suya, quieta. Había en los dos una respiración contenida idéntica. Sol sintió cerca aquellos ojos grandes. Parecían escuchar a la vez el rumor de una misma sangre, el curso de aquellos ríos cálidos y escondidos. Ninguno de los dos hubiese podido decir cuánto tiempo estuvieron así, apoyados el uno en el otro, silenciosos. Y tuvieron miedo de romper aquel momento, como si fuese lo único que les quedara, lo único que ya les importase. A partir de ese momento, todo sucede muy deprisa. Se oyen las descargas de los antiaéreos y el zumbar de los motores sobre la ciudad. Una gran explosión muy cercana hace vibrar los muebles. El cuerpo de Daniel parece moverse en la cama. Su cabeza se dobla ligeramente. El anciano se inclina besándole por primera vez. En ese momento se da cuenta de que Daniel ha muerto. Nadie le cierra los ojos. Tiemblan los cristales otra vez. Al extremo de la casa algo se rompe. La lámpara comienza a oscilar. Pablo ha entrado en el portal cuando las sirenas han dado la alarma. Al llegar al último rellano, ve a Sol y a Cristián con las manos unidas y las cabezas juntas. Cristián, al verles, se aparta bruscamente. Un violento desprecio se apodera de Pablo. Dice entre dientes que lo único que saben hacer es llorar. Pero la voz de Cristián le corta diciéndole que Daniel está agonizando. Apretando los labios, Pablo da un puntapié a la botella de coñac, les vuelve la espalda y entra en la buhardilla. Sol contempló a Pablo. Rubio y alto, con el andar desmadejado, el rostro blanco bajo la lechosa fosforescencia de la claraboya, los pómulos anchos, la nariz corta sobre una boca de labios duros retraídos. Todo él teñido de una palidez de tierra yerma. Llevaba una cazadora de cuero y botas enterizas. Para ella, el prototipo del hombre uniforme. Tal vez un hombre como él mató a su padre. Tal vez un hombre como él ha destruido su mundo. Le dice a Cristián que no comprende cómo puede ser hermano suyo. Cristián reacciona casi colérico y entonces le habla de ese personaje tan complejo que es Pablo y le cuenta que a veces le odia, pero le explica quién es, lo que ha hecho por él. Sol baja la cabeza para no ver sus ojos. Apenas hace unos minutos algo maravillosamente cálido y bueno les acercó. Desde que ha llegado Pablo se vuelven de nuevo extraños, casi hostiles. Sol cree ver en los tres hermanos, Daniel, Cristián y Pablo, a miles y miles de seres semejantes, unidos en un mismo odio, en unas mismas desesperanzas, inquebrantablemente, a pesar de sus desavenencias. En aquel momento, Pablo llama a Cristián, que entra en la buhardilla, y Sol se queda de nuevo sola. Los estampidos se suceden fuera, se acercan cada vez más, estallan en las calles próximas, una y otra vez. Era la muerte la que vencía, imperaba, mientras los cuerpos rechazaban, se odiaban o se amaban. La claraboya tembló de tal modo que instintivamente Sol se levantó y fue tras de Cristián. La puerta de entrada estaba entreabierta y de improviso alguien la empuja y entra violentamente. Es Chano. Ha llegado tarde. Chano se quita la boina de un manotazo. Dice que han muerto los dos en tan poco rato. Cristián le pregunta a qué se refiere y Chano se pone a llorar mientras cuenta que Eduardo se quedó abajo junto al depósito de gasolina y que todo ha explotado. Sol se queda quieta mirando el cuerpo de Daniel. De pronto parece muda, sorda, como si no hubiese oído lo que ha dicho Chano entre lágrimas. Cristián pregunta dónde está Eduardo. Pablo echa del cuarto a Chano. Cristián se acerca a Sol. Algo les une, algo que ya nada ni nadie puede destruir, como si hubiese entre ellos el pacto de una extraña, desconocida paz. Le rodea los hombros con el brazo y suavemente la conduce hacia afuera. Ella continúa silenciosa y abstraída. Deseaba un gemido, un dolor vivo, real. Pero casi no sentía pesar, apenas una angustia leve, fría, de cosas que huían irremisiblemente sin que pudiera detenerlas, que pasaban inexorablemente ante su desesperación o su misma indiferencia.
Chano echa a correr escaleras abajo y es entonces cuando Sol despierta y comprende que solo él puede decirle dónde puede encontrar el cuerpo de su hermano. Sale corriendo detrás de Chano. Cristian la sigue. A media escalera se da cuenta de que Chano ha desaparecido y de pronto una bomba estalla al lado mismo, arrancando parte de la casa. La buhardilla y el último piso son arrastrados con un estruendo total. Sol y Cristian, brutalmente empujados, ruedan escaleras abajo dentro de una nube de humo. Poco después, entre los escombros, ambos entreabren los ojos. Están vivos, pero la casa de Cristian prácticamente ha desaparecido. Aún así, Cristian sube. Pablo, entre los escombros, está destrozado, pero aún vive. Cristian lo carga sobre sus hombros y le baja a la calle, pero Pablo está muy mal, no quiere que le salven. Cristian se niega, pero Pablo, con sus últimas fuerzas, saca su pistola y se dispara un tiro en la frente. Chano ha vuelto sobre sus pasos al oír la explosión y se encuentra allí con la escena. Sol le pregunta enseguida por Eduardo, pero Chano dice que no sabe qué ha sido de él. Cristian ha encontrado unas llaves en el bolsillo de Pablo. Chano sabe dónde estaba la casa de Pablo. Le ha seguido muchas veces hasta allí. Caminan calles y calles que les alejan del mar. Llegan a una torre antigua con un pequeño jardín en torno rodeado de árboles. Entran, pero Chano lo único que quiere hacer en casa de Pablo es saquearla. Cristian y Sol se tumban en el suelo. El cansancio y el descanso, raramente unidos, se vertían sobre ellos. Sol acarició su cabello negro ensortijado. Qué cómoda y amable les parecía la vieja alfombra con sus trazados de rosas descoloridas. Ya no existían palabras para ellos dos. No necesitaban palabras. El cansancio de todo lo pasado se desmoronaba. Cristian busca leños y enciende la chimenea. Se vuelve hacia Sol. Su boca, sus dientes hacen daño. Sus labios están llenos de sed larga y muy antigua. Sol no puede evitar su lejanía, aquella gran distancia que la separa de todas las cosas, pero no puede abandonarle ni separarse de él. De pronto, Chano aparece con un tesoro de joyas y objetos religiosos que ha encontrado y se lo lleva todo envuelto en una tela, pero cuando sale se da cuenta de que es mejor guardarlo en un sitio seguro y lo entierra en el jardín. Luego se marcha. Cristian y Sol se quedan solos. Dos animales anónimos, sin méritos ni heroicidad alguna. Dos criaturas, esas que ella vio en el campo al borde de los caminos. Unos arrastrándose sobre la tierra, otros intentando volar, golpeándose contra las paredes con la cabeza encendida. Luciérnagas, barcos errantes en la noche. Allí mismo, sobre la vieja alfombra, su amor brota sin miedo, sin querer pensar. Se duermen uno junto al otro. En la encendida pereza de sus labios descansan por fin. Los días siguientes les parecen uno solo. Sol no sabe nunca cuántos días pasan allí. Nada corta la sucesión de las horas. El tiempo no tiene sentido. La luz nace y muere a su alrededor. Nada existe fuera de ellos, de sus vidas aferradas, tenaces. Solitarios, desprendidos del mundo, su amor se mantiene como un fuego en el silencio, consciente de todas las amenazas, del final de todas las cosas. Una mañana húmeda y fría, alguien echa la puerta abajo. Son un oficial del SIM y dos agentes. Saben que Pablo se suicidó después del bombardeo. Se han enterado de que vivía allí y van a hacerse cargo de esa casa. Les detienen. A ella se la llevan por un lado y a Cristian por otro. El 23 de enero de 1939, Sol sale de nuevo en libertad. Entonces decide ir a casa de su madre. La ciudad se revolvía como en un último estertor. Las gentes subían presurosas ante el avance del ejército de Franco, y en las calles se palpaba la pena y la angustia mal veladas. Coches y camiones atiborrados con colchones atados en la trasera o en la vaca, camiones que se llevaban hombres o los devolvían, en una pavorosa y confusa retirada. La vieja María oye llamar tímidamente a la puerta con los nudillos. Va a abrir. En el descansillo, una figura delgada cubierta con un abrigo raído la estremece. Es Sol, una Sol distinta. María retrocede como si contemplase el espectro de una niña muerta. Luego la abraza con fuerza. Sol recupera de pronto el olor peculiar de María a sábana recién planchada, a jabón, a pan tostado. Algo íntimo se remueve en su corazón. Elena no está en casa. María le cuenta que la noche que Sol no volvió, Elena salió a buscarla.
no la encontraron a ella, pero encontraron a Eduardo en un hospital muy malherido. Elena está con él ahora. Cloti y su madre se preparan para huir hacia Francia, como muchos. Sol se va a su habitación a descansar. No la oyó llegar y, sin saber cómo, despertó estrechamente abrazada a su madre. Oía su respiración, un calor pegado a su oído, aquel jadeo casi febril y a un tiempo contenido, apretado. Tímidamente acarició la cabeza de Elena y se dio cuenta de que había encanecido por completo. Sol decide buscar a Cristian. No está en ninguna cárcel. Le busca hasta en cárceles clandestinas. Un día, al volver a casa, Chano la está esperando. Le cuenta que Cristian está escondido en su barraca, que pasó 10 días en los calabozos del SIM sumido en la angustia de la ignorancia, de la separación, que le torturaron y al cabo de 10 días le trasladaron, y en uno de los traslados en camión, Cristian saltó del camión y huyó. Algo vive en Cristian que cree profundamente en los milagros. Cuando ve aparecer a Sol, le parece de pronto que en torno a ellos hay una multitud de seres menudos tapándose la boca con las manos para que no se les oiga reír. Al sentir su abrazo, siente con más intensidad toda la pobreza y suciedad que les envuelve. La abraza con furia. A su contacto, Cristian percibe aún más la aspereza y suciedad de las propias manos. Casi no tiene tiempo para besar la boca cálida de Sol, aquellos labios anchos y suaves que también recordaba. Estaba oscuro allí. No se veían los ojos siquiera, pero notaban sus vidas pegadas, aferradas, latiendo una contra otra. No te marches nunca. De ahora en adelante todo nos pertenece, aunque no tengamos nada. Seremos libres. Mira tus manos vacías, el centro de tus ojos abiertos y obstinados. Seremos libres. Nuestros hijos serán mejores. No somos estrellas. Somos un hombre y una mujer. Por la mañana se despiertan abrazados. Salen de la barraca, oyen de pronto el motor de unos aviones y Cristian levanta ansiosamente la cabeza. Emprenden despacio el descenso hacia la ciudad. Caminan muy juntos, con miedo y esperanza. Es 26 de enero de 1939. En aquel momento aparece en la curva de la carretera una columna de tanques e infantería. Se oye silbar una bala y el cuerpo de Cristian cae vertiente abajo con un grito. Olvidado de sus heridas, de su dolor, aquel grito le pareció a Sol brotado de la misma tierra que pisaban. En aquel grito estaban todos sus deseos, sus días futuros, su vida soñada. Su tierra estaba en aquel grito, su tierra fermentada bajo un sol calcáreo reverberante, su tierra renacida, reverdecida y taladrada por la ardiente lluvia en primavera. Era el vaho de la tierra al cielo en las noches luminosas del estío. En aquel grito y en aquel hombre que caía rodando hacia la carretera, Sol sintió su propia vida destruida. A la espalda de Sol, entre el follaje, se alza un hotelito rosado de ventanas herméticas con los maderos rotos. El cuerpo de Cristian se paró en seco, sacudido. Luego se dobló y cayó rodando, venciendo matas, hacia el retumbar de los tanques. Y así les hemos contado Luciérnagas de Ana María Matute. Hemos seguido la edición de la editorial Cátedra con introducción de María Luisa Sotelo Vázquez, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.